Bienvenidos a una experiencia profunda, donde la naturaleza y lo místico se entrelazan en un delicado equilibrio. Hoy los invito a explorar un viaje hacia los antiguos rituales, cosas asombrosas que pasan si te pasas las hojas de albahaca o menta sobre ti, donde el poder de estas plantas sagradas nos conecta con las energías ancestrales que han guiado a la humanidad por siglos. Descubrirán cómo estas prácticas de limpieza espiritual no solo transforman el cuerpo, sino también el alma, abriendo puertas hacia la claridad y la protección divina. En tiempos antiguos, cuando la tierra y los cielos se entrelazaban en un susurro eterno, las plantas no solo eran vistas como alimento o medicina. Ellas eran portadoras de la energía de la creación, el vínculo invisible entre lo terrenal y lo divino. Entre ellas, dos plantas emergieron como guardianas de la pureza: la sagrada albahaca y la misteriosa menta. En la India, la albahaca es conocida como Tulsi, la reina de las hierbas. Se dice que fue bendecida por los dioses mismos y que aquellos que la tocan o la utilizan en sus rituales se bañan en un manto de protección divina. Cada mañana, al salir el sol, las mujeres del pueblo caminan hacia los campos cubiertos de rocío y recogen estas hojas, sabiendo que su aroma, su esencia, no solo limpia el cuerpo, sino también el alma. El poder de la albahaca, sin embargo, no está limitado a un solo lugar. En los rincones más lejanos del Caribe, esta planta es el pilar de los baños de limpieza espiritual. En noches de luna llena, cuando la energía del cosmos es más fuerte, los curanderos y curanderas preparan grandes baños con albahaca, romero y flores silvestres. Sumergirse en esas aguas no es solo un acto de limpieza física, es un renacer, una protección contra los males que acechan en el mundo. Y luego está la menta, el guardián de la mente y el espíritu. Desde tiempos inmemoriales, esta planta ha sido utilizada no solo para calmar el cuerpo, sino para despejar la mente. Se dice que aquellos que se frotan con sus hojas encuentran una claridad que los protege de las fuerzas invisibles. En la antigua Grecia, la menta era sagrada para los dioses del inframundo, pues les permitía moverse entre mundos sin perderse. En los antiguos rituales, tanto la menta como la albahaca eran vistas como intermediarios entre lo humano y lo divino. Cuando el mundo se sumía en caos, estas plantas ofrecían una protección ancestral, una barrera contra la oscuridad que buscaba desequilibrar al ser. En cada rincón del mundo, estos rituales de purificación con plantas han perdurado a lo largo de los siglos, transmitidos de generación en generación. Hoy en día, aunque el mundo se ha transformado, el poder de la albahaca y la menta sigue siendo el mismo. Las energías negativas siguen acechando, pero aquellos que conocen el antiguo arte de la purificación saben que basta con una hoja, un susurro y una intención clara para alejar las sombras. Porque en un mundo lleno de incertidumbre, el simple acto de frotar una planta contra la piel puede ser más que un ritual. Es un recordatorio de que, en la quietud, en la naturaleza, reside una fuerza eterna, una energía que nunca se apaga. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la sabiduría ancestral y el poder de las plantas sagradas. Si quieren seguir explorando estos temas fascinantes y aprender más sobre prácticas espirituales, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir si te parece el contenido interesante. Juntos, continuaremos este camino de descubrimiento y transformación.